derramado ese rocío del cielo, Señor, esa lluvia que tú mandas, Señor. Te damos gloria, te damos honra, toda alabanza, Señor. Te reconocemos como Rey, como Señor, único. Aleluya. Señor, gracias. 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 Es muy fuerte la presencia y creo que tenemos que estar abiertos. No estar estigmatizados que tanto tiempo cantamos, después viene la ofrenda, después viene la palabra, sino estar abiertos a lo que el Señor quiere. Porque hay momentos que la Biblia utiliza la palabra kairos, que son tiempos de Dios definidos. Y lo importante es aprovechar esos momentos y tirarse en el río de Dios. Estuvimos cantando el hombre de Galilea, va pasando, va. Y cuando Jesús estaba en la tierra, hubo muchos lugares por los que pasó, pero pasó simplemente. Pero hubo personas que aprovecharon cuando Jesús pasó, como la mujer que tenía esa enfermedad del flujo de sangre, fue arrastrándose entre la multitud y ella capturó el milagro que necesitaba. O como Bartimeo, que estaba ahí a la vera del camino y escucha que pasa Jesús y entonces empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no soltó de gritar hasta que recibió su milagro. Vemos que esas personas arrebataron el milagro, aprovecharon la situación. Por eso es importante que aprovechemos estos momentos. Aunque tal vez no lo comprendamos, pero Dios está obrando en medio nuestro. Es tirarnos en el río de Dios y sumergirnos. Y no atarnos a un esquema, bueno, venimos para tanto tiempo y ya después, si se me pasa un poco la hora, empezamos a mirar de Dios en el televisión. Afuera, allá afuera, en nuestra vida diaria, utilizamos mucho tiempo, gastamos mucho tiempo, a veces el tiempo en cosas que son banales, que son superfluas, y no estamos mirando el reloj tanto como cuando de pronto vamos al mundo, a ver si se me pasa la hora. Entonces tenemos que estar abiertos y sedientos. En otro de los coros que cantamos, dame de beber. Y yo miraba ese coro, escuchaba ese coro y yo digo, pero Jesús varias veces en su palabra dice que tiene sed, venga a mí, beba, no es dame de beber, venga, ir a Él. Y estos son momentos para beber del agua de vida, que es de su Espíritu. En esta mañana tenía un pasaje para compartir. Justamente lo escuchaba el pastor hablando de sus nietos y yo digo, bueno, es una confirmación. Está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Que Jesús hablaba mucho por parábolas. Esas parábolas tenían un mensaje escondido que de pronto los que lo escuchaban no lo entendían muchas veces, pero Él las revelaba. Son misterios del reino de los cielos bajados a la tierra, ¿no? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque el suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Acá vemos un proceso. Más o menos un poco antes de esto, Jesús había dado la parábola de la semilla, ¿no? Hablando que la semilla era la palabra de Dios. Y esto me muestra el proceso que esa semilla tiene que tener en nuestras vidas. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Empieza un proceso.
Y ese es el proceso que miramos en nuestra vida espiritual. Mirá la parábola de la semilla, la vamos a leer para reflejarla, porque siempre, aunque lo hemos escuchado y se ha predicado mucho, pero siempre tiene algo para traer. En Lucas, aunque están los 3 evangelios, pero cada uno está mirado de una óptica distinta. Lucas 8, 12 al 15, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense, 4 tipos de terreno, porque la semilla es la misma. La semilla es la palabra de Dios. Y nos muestra 4 tipos de personas en las que esa palabra cae. Los de sobre el camino, que son los superficiales. Y el enemigo está recto. Siempre el enemigo está dando vueltas para arrebatar esa palabra que fue sembrada. Nosotros escuchamos la palabra, venimos, escuchamos la palabra, pero es importante que esa palabra no solamente entre en el oído, sino que entre en nuestro corazón y empiece a echar raíces en nuestra vida. Porque fíjense lo que pasa. Está el segundo grupo, los de sobre la piedra, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso es importante que la palabra penetre en nuestros corazones, penetre profundo. Y cuál es el proceso de echar raíces, es un proceso que lo veo en el Salmo 1, que nos habla cómo echar raíces, cómo profundizar en las cosas de Dios. No basta solamente con leer y decir qué linda palabra, sino meterse en la palabra. Señor, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Porque Dios tiene un mensaje para cada uno, individual. Cada uno de ustedes, aún yo, estamos pasando por diferentes procesos en nuestras vidas. Y necesitamos una palabra de Dios para que nos defina, que nos muestre el camino, que nos aclare. Todo en algún momento, tal vez la vida de algunos es más tranquila, pero en algún momento de nuestras vidas de crisis necesitamos esa palabra directiva, necesitamos esa palabra que nos va a abrir el camino, porque Él es el único que tiene esa palabra, que puede abrir el camino donde no lo hay, darnos esa dirección y aún darnos abrir, así como abrió el Mar Rojo, Él sigue abriendo donde no lo hay, camino donde no lo hay, hermanos. Fíjense, Salmo 1:2 nos está haciendo una comparación entre aquellos que oyen la palabra de Dios. Dice: sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, en la ley de Jehová está su delicia. No solamente la escucha o la lee, sino que de pronto se deleita en esa palabra. Yo muchas veces he leído la Biblia, la he leído de punta a punta varias veces, pero continuamente estoy encontrando nuevas cosas. Es un libro inagotable, porque es palabra de Dios, 100%. Por eso es inagotable. Y no solamente eso, sino que sus palabras tienen poder, tienen autoridad. Las diferentes religiones tienen sus libros. Los musulmanes tienen el Corán, las otras religiones tienen sus libros, los leen y los recitan como si fuera un mantra simplemente. Pero no hay ningún cambio a causa de ellos, no hay transformación. Me acuerdo un testimonio que contaban los que
Ellos imparten los Nuevos Testamentos en las cárceles, en los hospitales, y un hermano repartiendo en una cárcel, uno de los reclusos dijo, sí, deme a mí. Entonces se la dio, y después que se la dio le dijo, gracias. Acá tengo para fumar varios días. ¿Cómo para fumar? Sí, porque sus hojas son tan finitas, yo me hago esos cigarrillos con el tabaco y son bárbaros. Y el hermano se la quiso sacar, pero no, se le escapó el nombre. Y lo único que quedó es orar. Pero empezó a fumarse el Nuevo Testamento, pero llegó un día que se le ocurrió, a ver, ¿qué dice esto? Y cuando leyó esa palabra, tocó su corazón y la transformó. Y él fue un testimonio del poder de la palabra de Dios. Tremendo el poder que tiene. Por eso lo compara a una semilla, porque la semilla tiene un poder intrínseco. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaban allá en la zona de las pirámides, encontraron tinajas con granos. Hicieron la prueba de ese grano, como 4.000 años atrás, sembraron en un terreno y empezó a fructificar. Fructificó, un grano tenía vida, seguía teniendo vida. Así es la palabra de Dios. Y por eso dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Tiene vida la palabra. Uno no sabe, muchas veces repartimos y uno no sabe qué. Tal vez en ese momento la tiran en un costado, pero en un momento de crisis de su vida, esa palabra va a hablar. Esa palabra va a hablar y va a tocar el corazón. Uno no tiene la menor idea el poder y hasta dónde puede llegar la palabra. Por eso nuestros hermanos en Corea del Sur, ellos hacen globos y los llenan con porciones de la palabra de Dios. Y entonces los días que el viento sopla hacia Corea del Norte, que es un país cerrado totalmente, persigue a los cristianos a muerte, ellos los sueltan para que alguno de esos globos, cuando se desinflen, caiga en algún lugar y algún alma pueda recibir la palabra de Dios. Porque saben que si esa palabra llega y toca y penetra en los corazones, hay un cambio. Hay un cambio. Por más estéril que sea, por más duro que sea el suelo, pero la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder en sí. Por eso es importante ese trabajo de echar raíces, de meditar en la palabra. No solamente escucharla, no solamente leerla, sino de meterse en la palabra. Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Señor, háblame, porque tus palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. No es simplemente un libro lindo de historias o de parábolas, sino que son espíritu y son vida. Pero también es un arma la palabra, porque cuando Jesús estaba acá en la tierra, ¿con qué replicó al diablo? No le dijo al diablo, mirá que yo soy hijo de Dios, conmigo no te metas. No, él le replicó con la palabra. Y en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, una de las partes de la armadura de él es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense los amplios usos que tiene esta palabra. Por eso es importante esa palabra que la meditemos, que ella penetre, echar raíces, porque también van a haber tiempos tempestuosos en nuestras vidas. Yo siempre hablo de esas palmeritas que son largas, y las veo, y la que está en la plaza que está frente al casino, hay una de esas palmeritas que está firme hace varios años, la trajeron de no sé dónde y la plantaron ahí. Pero se nota que esa palmera echó raíces bien profundas. Y han venido vientos fuertes. Mar del Plata fue azotada por vientos fuertes, pero la palmerita sigue ahí y sigue creciendo, sigue estirándose. Y me gusta eso, porque muchas veces cuando lo miro me acuerdo de ese texto que está en el Salmo 84, que dice que el justo será como la palmera, que será como el cedro en el Líbano. Y así tenemos que ser nosotros. Pero ¿qué virtud tiene la palmera? Que echa raíces profundas. Y dice que si encuentra roca, se enrosca en la roca sus raíces. Y la roca es Cristo. Afirmarnos en la roca.
Y después dice la otra parte, que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y nos llevan fruto. Y ahí está otra parte, la podemos escuchar, muy linda palabra, pero de pronto tenemos otras prioridades. Cuando Dios no es la primera prioridad, cuando lo que quiere Dios no es la prioridad de nuestras vidas. Entonces esas otras cosas que nosotros tenemos por prioridad van a ahogar la palabra. Entonces tenemos que velar y sacar, arrancar esos yuyos. Va a haber cosas que tenemos que renunciar. El apóstol Pablo renunció a todo por alcanzar a Cristo. Él había tenido revelaciones de Cristo, un encuentro tremendo, pero él seguía, porque hay más por conocer, hay mucho más. Él no se quedaba satisfecho con lo que había conocido de Cristo. Él sabía que había más, pero había que renunciar y ponerlo a Él como prioridad. Él sea la prioridad. Pero por último dice, la que cayó en buena tierra, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese dar fruto es ponerla por obra, porque cada palabra tiene una instrucción para ponerla por obra. Podemos leerla, a veces nos gustan mucho las promesas, pero también las promesas tienen una condición, son condicionales las promesas. Acá en Primera de Pedro dice, desechando, en Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas las murmuraciones, significa, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Fíjense, desear, un deseo desesperante, pero dice la leche no adulterada. Y esto me habla, ¿qué? ¿Puede haber leche? Sí, naturalmente hay muchas leches que le han agregado agua para de pronto sacarle ventaja, pero también espiritualmente, leche adulterada también veía que es un evangelio donde se hace un hincapié en los beneficios de la salvación, pero no se habla del costo. No se habla del costo. Amén. Porque hay un costo para pagar. Jesús dijo, el que viene a mí, tome su cruz cada día y sígame. Hay un costo, por eso dice, dejando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia. Ese dejar, abandonar y desear. Porque si no, esas cosas van a enturbiar la palabra de Dios. Es importante eso. Otra de las cosas que estaba mirando es el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Muchas veces se lo enfatiza en la palabra. Y lo miraba también como una comparación, como hablaba el pastor, ¿no? De sus nietos. Uno que tiene hijos también lo ha visto a través de los años, cuando ellos son chiquitos, de pronto hay un proceso hasta que llegan a ser un hombre adulto, pero pasan años. Primeramente son como hitos. Son como, yo los llamo como hitos en la vida. Cuando es el nacimiento es un hito. Cuando de pronto el chiquito ya empieza a caminar, cuando camina solito por primera vez es otro hito. Cuando entra al jardín, otro hito. Cuando entra a la escuela primaria, otro hito. Y así, cada uno va superando. Pero si se queda, de pronto ese chico no se desarrolla, y ya es una preocupación para los padres. Y espiritualmente, cuando nosotros empezamos el camino del Señor, también, cuando nosotros nos entregamos al Señor es un hito, es una marca, pero a partir de eso hay un camino para caminar, porque muchos se quedan con nos entregué tal día al Señor y ya con eso, bueno, está bien, pero hay mucho más para conocer. Eso es lo importante, y no son muchos, por eso habla de 4 clases de terreno. Y solamente uno es en la buena tierra que fructifica. Porque hay muchos que quedan en el camino.
porque de pronto hay obstáculos. Es un camino de obstáculos muchas veces. Y lo importante que dice que retiene la palabra. Es una de las cosas que dice, retiene la palabra. Y cuando hace uno esa palabra, la hace suya, se aferra a esa palabra, sabe que esa palabra tiene poder. Porque ahí está la clave. Cuando sembramos naturalmente, la sembramos en un terreno que es fértil, simplemente es el riego y esperar que germine. Otra cosa no podemos hacer. Pero la tierra tiene los nutrientes necesarios para que esa semilla germine y lleve fruto. Y nosotros tenemos en el Espíritu, es la palabra y el Espíritu. Por eso es importante echar raíces y llegar hasta ese lugar donde está la napa de agua. Ahí donde está la napa de agua. Porque yo veo esos árboles, de nuevo volviendo a la palmera. Esos árboles no veo que los rieguen. Simplemente cuando llueve reciben un poco de lluvia, pero no llueve muy seguido. Sin embargo, siguen creciendo, siguen extendiéndose, no se secan. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado una napa allá abajo, han excavado, han profundizado. Y es lo que nosotros tenemos. No solamente contentarnos con que un día nos entregamos al Señor, sino seguir profundizando, porque está ahí encontrar el agua del Espíritu. Yo no sé cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero si le falta, hermanos, búsquenlo. Así como un árbol empieza a buscar hasta llegar a la napa de agua, buscarlo. Porque dijo Jesús y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él está deseoso, pero tenemos que pedirlo, tenemos que anhelarlo. Y no solamente eso, porque cuando venimos al camino del Señor, dice en Romanos 12, 6, 8, que no solamente el Espíritu Santo, sino que Dios empieza a darnos dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que rebate con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Porque Dios muchas veces no se centra en la obra del Señor solo en el pastor que está trayendo la palabra. Hay otros ministerios, está el ministerio de la alabanza, de la danza, cada uno. Lo que nosotros tenemos que encontrar en el cuerpo, cuál es el don que Dios nos da, y expandirnos en ese don, multiplicarlo, porque somos un cuerpo, así como en un cuerpo no somos todo mano, no somos todo ojo. En el cuerpo hay diferentes partes que tienen diferentes funciones. Así nosotros, en la iglesia, Dios nos da la capacidad para de pronto ser de bendición. La otra vez escuchábamos a esta hermana, a estos hermanos que van a ir de misioneros, que muchas veces muchos han pasado por acá. Yo los veía a ellos como las manos y los pies de la iglesia. Porque ellos van a lugares que nosotros no iríamos nunca. Y ellos van a abrazar a gente que nunca nosotros conoceríamos. Así es. Son como las manos y los pies nosotros. Tremendo. Y en 1 Corintios 12:7, bien tremendo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro de los diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiéndolas a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense, no solamente eso nos bendice con el bautismo del Espíritu Santo, sino que nos abre la puerta
a los dones del Espíritu, que son dones para edificación. No son dones para el ego, para inflar el ego, sino para edificación, porque es el Espíritu el que lo hace. Vemos en la parte política que cómo se acomodan. Cuando uno sube al poder, acomoda a todos los que tiene allegados, a todos los amigos, los acomodan. Pero no es así el camino de Dios. Es Dios que ve los corazones y Él reparte. Porque a veces de pronto, desgraciadamente, está de pronto envidia. ¿Cómo este hermano hace poco y miren lo que recibió? Pero es Dios el que reparte. Lo importante es sentarnos, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y buscar eso, y buscar ser de bendición. No estar mirando a ver por qué a él le diste eso, sino estar buscando porque Dios quiere que seamos de bendición cada uno, en el área que Él nos pone. Pero Dios nos va a pedir cuentas, un día vamos a rendir cuentas por lo que Él nos dio, así como la parábola de los talentos que dice que repartió a cada uno según su capacidad. Dios sabe cuál es la capacidad de cada uno. Y entonces Dios repartió y llegó un día que vino, ahí no hubo que rendir cuentas. Eso es lo importante. En el camino de Dios, por eso es algo tremendo, glorioso, lo que hay delante. Pero tenemos que invitarnos, así como en la parte natural, cuando uno empieza la escuela primaria, después viene la escuela secundaria, después viene delante un montón de oficios, de profesiones que están. Y de pronto, pero uno la elige de acuerdo a la capacidad que tiene o cómo le sugieren o cómo le parece. Pero en el camino de Dios, es Dios quien elige, es Dios quien reparte. Por eso es importante nosotros buscarlo con todo el corazón. Y Dios que ve los corazones se encarga de repartir a cada uno lo que Él necesita para ser de bendición, a la iglesia. Me acuerdo, leí un libro que habla mucho sobre la oración, y en ese libro hay un testimonio de una intercesora. Y esto me mostraba lo que cuando uno se mete en lo que Dios le ha dado y empieza a profundizar, Dios lo puede usar de una manera tremenda. La parte de la intercesión es un ministerio que no es muy visto, no está acá en la plataforma, no se ve. Es un ministerio que está escondido. Pero cuando uno se mete y Dios lo ha llamado a eso, Dios puede llevarlo a tremendas cosas. Uno de los testimonios, este hermano juntaba testimonios, y esta intercesora dice que Dios la había juntado con otras más, y se juntaban regularmente a orar al Señor. Y un día estando orando, dice que de pronto Dios les muestra a alguien que estaba siendo arrastrado en algún lugar, lo habían golpeado y lo estaban arrastrando a la celda y tenía una herida como de muerte. Y entonces una pegó un grito como si fuera de la persona que estaba lastimada. Y entonces Dios les dice: ese es un siervo clave para el Señor, no quiero que parta. Y entonces empezaron a orar y a orar y a clamar, y de pronto una de las hermanas empezaron a escuchar, y una de las hermanas estaba haciendo una oración, pero no era ella, era la oración que estaba haciendo ese hombre, vaya a saber cuántos miles de kilómetros en qué país estaba. Y estaba diciendo: Señor, estoy cansado, por favor, llévame a la patria celestial. Entonces esta hermana se le estaba entregando, pero de pronto dice: no, Señor, no moriré, sino que viviré. Empezó a tomar, pero en un momento dice: Señor, siento frío, ¿qué es esto? La muerte. Entonces ella se dieron cuenta que algo ya estaba por partir. Entonces empezaron a orar al Señor hasta que les dio autoridad para reprender al espíritu de muerte. Y lo reprendieron, y de pronto el hermano empezó a recitar salmos. Entendieron que la victoria había sido ganada.
nunca supieron quién era ese hermano, lo van a saber allá en el cielo. Pero ese grado de intercesión, no muchos lo alcanzan, pero es aquellos que se meten, no solamente. Y así como es la intercesión, así es la alabanza, así es cada uno. No solamente hacerlo superficialmente, sino meterse en el Espíritu. Y en el Espíritu Dios nos va a llevar, porque es un camino, y es la voluntad de Dios que crezcamos y que nos desarrollemos. Tiene que haber un crecimiento y una expansión. Así como una familia, de pronto cuando vienen los hijos, hay una expansión. Ya, así en el reino de los cielos. Pero cuando uno se mete en la palabra, se mete, no solamente escucha una linda palabra, sino esa linda palabra germina y lleva a un fruto. ¿Cuántos de pronto escuchando un testimonio fueron tocados y fueron llamados a las misiones? Muchos. Así entró el llamado. Una palabra, algo. Dios habló, a sus corazones tocó y hoy día están por allá, van a saber en qué nación, porque ellos escucharon y fueron obedientes. Fueron obedientes al llamado de Dios. Esa es la clave, lo importante. Otra de las cosas que miraba, cuando de pronto uno ya llega al final de la carrera, miraba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, hasta que llegó un día de que él pudo decir, en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es lo más glorioso, estar con la conciencia de que cumplió. Señor, cumplí. Terminó su vida, dice que lo decapitaron. No interesa cómo terminó su vida, porque sabe que fue en un instante y ya estaba con el cuerpo glorificado allá en la tierra. Pero él estaba consciente de que había cumplido. He acabado la carrera, he guardado la fe. Porque va a haber muchas veces en nuestras vidas cosas que van a querer hacer naufragarnos en la fe. De pronto, personas, situaciones, pruebas muy duras, que nuestra fe mengue. El apóstol Pablo pasó las 1001, hasta fue naufragó como 2 veces, y de pronto otra persona le dijo: Señor, si te estoy sirviendo, ¿cómo es que me pasa todo esto? Pero él firme hasta el fin. Y allá lo vamos a ver, seguramente, creo que va a ser uno de esos 24 ancianos que están ahí delante de la presencia de Dios. Tremenda vida. Que el Señor nos ayude, ¿no? Y por último miraba, porque todos somos conscientes de que el Señor viene a buscar a su iglesia. No sabemos en qué momento, pero el Señor un día dice: en un cerrar y abrir de ojos, la iglesia va a ser arrebatada. Y estaba mirando un pasaje, así como de pronto cuando nosotros vemos un partido, el partido de fútbol, hay diferentes cámaras que muestran la jugada, esa jugada de gol de diferentes ángulos. Yo miraba este pasaje como la vista del arrebatamiento desde la óptica celestial, de cómo va a ser desde allá arriba. Porque Jesús y el apóstol Pablo, cuando estaban hablando sobre el arrebatamiento, decía: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Dice: estarán 2 muriendo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista celestial, en Apocalipsis 4, 14 a 16. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz de oro.
Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. El que estaba sentado sobre la nube es Jesús. Y lo que está diciendo que salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega. Ese es Dios que da la orden. Porque Jesús bien dijo a sus discípulos: el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo del Hombre. Ese día especificado. Pero fíjense qué era lo que pasaba para que esa ciega llegara. Ha llegado la hora, pues la miel de la tierra está madura. Hay un proceso de maduración que Dios quiere que lleguemos como hijos de Dios. Por eso es tan importante. Dios quiere llevarnos a una madurez. Y aquellos que va a llevar son los que han alcanzado esa madurez. Que el Señor nos ayude. Cada uno en su área. Cada uno en su área. Pero a poder crecer y madurar. Y llevar fruto. Yo no sé cuál será el momento. Pero ese momento yo lo llamo la cosecha final, la gran cosecha. Y que el Señor nos ayude a estar listos, a estar maduritos para ese momento.